Bien, pues estamos en esta ocasión con una entrevista especial con el presidente del Consejo Político del Partido Morena, Alfonso Durazo Montaño, quien ha presidido, como le corresponde, la sesión del pasado domingo, en donde se han tomado varios acuerdos importantes, trascendentes, pero creo que es igualmente importante el puntualizar algunos de ellos. Así es que doy la bienvenida a Alfonso Durazo. Alfonso, buenas tardes. Gracias, estimado Julio, me da muchísimo gusto. De veras, con Igualmente. aprecio, con reconocimiento y a la orden, mi querido Julio. Gracias. Igualmente, Alfonso. Alfonso, varios temas me parece que requieren precisión, no sé si técnica o política, para que Ujú, queden con suficiente claridad. Uno ujú. de ellos se ha comentado el hecho de que no quedó suficientemente puntualizada la prohibición de las precampañas o actividades anticipadas de proselitismo, sino solamente la referencia a que se prohíba aquello que implique recursos públicos o financiamiento privado. ¿Por qué hubo ese cambio, Alfonso? Bueno, primeramente no hubo absolutamente ningún cambio. Eh, los acuerdos de un Consejo Nacional requieren la construcción, recorrer el largo y penoso camino de construir consensos. Entonces, es el intercambio permanente de una idea, de otra, y los documentos de trabajo tienen una evolución natural hasta llegar al punto en el que se da el consenso suficiente como para salir adelante o someterlo a la consideración de un Consejo Nacional. En este caso, en particular, estamos asumiendo disposiciones que ya están en la Constitución y leyes reglamentarias relacionadas con los procesos electorales. Consecuentemente, la prohibición de campañas anticipadas y demás está debidamente regulado en otras disposiciones y sería una redundancia incluirlo en un acuerdo del Consejo Nacional, aunque también podría decir que no haría daño incluirlo, pero el que no esté no significa que no se observen las disposiciones ya existentes, tanto en la Constitución como en las diversas leyes relacionadas con los procesos electorales. Si no entiendo mal, Alfonso, estamos hablando de que el documento de trabajo original que planteaba una restricción a todo tipo de actos anticipados de campaña, hubo corrientes internas que no estuvieron de acuerdo y por ello se tuvo que hacer una nueva redacción para tener un consenso que no afectara totalmente lo que se planteaba en el documento No, original. no, no, absolutamente no, Julio. Lo que pasa es que también existiendo ya la disposición en un marco jurídico distinto a las decisiones del Consejo, es innecesario incluirlo. Mm, Está ya en la Constitución y está en las diversas leyes electorales. Así es que simple y sencillamente queda fuera para evitar la redundancia y Alfonso, ya dedicarnos a atender otros puntos altamente sensibles y coyunturalmente más relevantes para el Consejo, como los que se aprobaron. Alfonso, y en sentido contrario, es decir, para no dejar este tema, ¿pueden continuar actividades de proselitismo o de anticipado regulado solamente por las leyes actuales, pero sin que Morena emita un posicionamiento específico político de rechazo a esas campañas anticipadas? Bueno, no, está el rechazo a las campañas anticipadas, está obviamente en el documento. Y todos los integrantes del movimiento, simpatizantes, militantes,
tenemos que someternos a las disposiciones que restringen las campañas anticipadas. Además, cualquier militante o simpatizante que se sienta afectado por una campaña anticipada puede plantear ante las instancias del partido, particularmente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sus inconformidades. Ya se ha dado, pero creo que este consejo, los términos de este consejo nacional dejan más clara esa restricción, reforzadas con otros acuerdos incluidos en este Consejo Nacional. Alfonso, hablamos de algo que ya está en las leyes y resulta redundante o innecesario establecerlo nuevamente en un acuerdo del Consejo Político, pero por otro lado, temas como... Podríamos hacerlo, Julio. Sí. Podríamos incluirlo en una siguiente sesión de consejo ante la eventualidad de que la redundancia mejore la transparencia y la interpretación de estas disposiciones desde la perspectiva del Consejo Nacional. No habría ¿Hay, ningún problema, ¿eh? ¿Hay fecha para un próximo Consejo Nacional? Tenemos reuniones periódicas cada 4 meses. Tenemos reuniones del Consejo Nacional, no necesariamente presenciales, eventualmente por video Zoom, pero siguen el mismo procedimiento que un Consejo Nacional presencial. Y registro el tema porque sé que ha generado preocupaciones, especulaciones o interpretaciones que pudieran suponer, llevar a suponer que están permitidos los actos anticipados de campaña. Absolutamente no. Ahí sí te lo digo, Julio, de manera tajante, no lo permitirá el partido. Bien. Y no lo permitimos, Julio, por una razón, porque pone en condiciones de privilegio a quien anticipa su campaña en detrimento de otras u otros que tienen aspiraciones similares a las del anticipado. Entonces, la mejor manera de fortalecer la unidad del partido es que todos los interesados en un puesto de representación popular tengan un piso parejo y jueguen absolutamente con las mismas reglas. Y eso es lo que buscamos. Alfonso, temas como el del rechazo al nepotismo electoral Sí, y el de la no reelección, sí. eh, todos estos temas, ¿necesitan ser incorporados al estatuto? Mira, en el caso de la reelección es un tema similar. Ya recientemente el Congreso, como sabes, aprobó la restricción a la reelección que aplicará en la elección del 2030. Consecuentemente, cualquier decisión del partido se somete a esta restricción a partir del 2030. Y en el caso del nepotismo, Perdón, pero fuimos, entonces la reelección en 27 sí se va a permitir. podría darse, podría darse. En este momento no hay una restricción, pero a partir del 2030 no habrá reelección en los procesos internos de Morena. En el caso del nepotismo, que está igualmente regulado de una manera o de otra, fuimos más enfáticos porque no tiene la precisión de la no reelección. El marco jurídico electoral no tiene el nepotismo, no tiene la misma claridad que ya tiene el marco jurídico de la no reelección. Al no estar incluido en los estatutos ni en la Constitución la prohibición
del nepotismo, pues entonces un acuerdo del Consejo Nacional sería fácilmente impugnable en un juicio de protección de derechos electorales. No, Julio, porque, eh, a ver, hay muchas cuestiones, Julio, que no son necesariamente jurídicas, que tienen un carácter político, que tienen un carácter ético. Y siendo una decisión aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de Morena, resulta éticamente, políticamente, moralmente inadmisible una decisión contraria a este acuerdo del Consejo Nacional. Aunque Sería vaya en contra de lo que explícitamente dice la Constitución. que no lo diga la Constitución, por eso lo retomamos nosotros como uno de los lineamientos esenciales del comportamiento de las y los militantes. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene disposiciones que no necesariamente están en la Constitución o en otros referentes jurídicos, pero que forman parte de la columna vertebral de nuestra visión, de nuestros valores, de nuestro cuadro ético. Cada partido tiene ese tipo de disposiciones. Y si son producto de un acuerdo del Consejo Nacional, que en este caso fue aprobado por unanimidad, no solo por unanimidad, Julio, sino de manera muy entusiasta, sería imposible que un militante, una militante, simpatizante de Morena pudiera eludir este acuerdo del Consejo Nacional. Sería imposible, Julio. Sí, en términos políticos, pero jurídicos sí puede ser impugnable Sí. y sí podría alguien ganarle a Morena en un juicio así. No, no lo creo francamente, Julio, ¿eh? Y Ujú. no tendría sentido que un militante actúe a contrapelo de un acuerdo unánime del Consejo Nacional. Eso es imposible, Julio. Tendría que salvar primero la instancia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Creo que es una hipótesis muy difícil de que se presente. Es una eh, posición, una hipótesis demasiado teórica. No tiene ninguna posibilidad de que se nos presente en el partido. Bien, Alfonso, por otra parte, en el tema de las alianzas con partidos, en este caso los que han estado normalmente son el Verde y el del Trabajo, eh, ¿se mantiene la posibilidad de que, aun cuando ya dijeron que tajantemente no van a proponer Morena candidaturas nepóticas, pero simplemente menciono el caso porque vale la pena decirlo concretamente de San Luis Potosí, donde la esposa senadora del actual gobernador aspira y está en campaña? Ahí no hay ningún resquicio para que Morena, por una alianza, acepte la postulación que haga otro partido aliado. Mira, primeramente decirte que tanto el PT como el Partido Verde han sido aliados extraordinarios, Julio. Tú no has visto que ninguno de estos partidos regatee respaldo legislativo o respaldo político, por ejemplo, a un gobernador del estado o a una iniciativa en algún estado o alguna iniciativa, ya sea del partido Morena o sea de nuestra presidenta de la República. Invariablemente hemos recibido ese apoyo. Ahora, los acuerdos de coalición o de alianzas se trabajan sobre circunstancias específicas. Ya veremos en su momento, en los tiempos relacionados con la elección del 2027, los términos de los acuerdos a los que lleguemos con estos partidos. No especularía en este momento, pero sí debo reiterar que para Morena es un principio fundamental el tema del no al nepotismo, que estaría debidamente incluido
en cualquier acuerdo de coalición que hagamos rumbo al 2027. Alfonso, para no equivocarme en la interpretación de lo que dices, no se estableció tajantemente el que en una alianza con otros partidos no pueda ir una candidatura nepótica. No está, es lo mismo, no está incluido en esos términos porque el acuerdo del Consejo no tiene un destinatario particular, Julio. Son reglas de comportamiento político para todas las simpatizantes y militantes de nuestro partido, de nuestro movimiento, pero en cualquier acuerdo que haga nuestro partido, deberá tener como referente ético las disposiciones o los acuerdos que ha tomado el Consejo Nacional, no solo en esta ocasión, sino en sesiones anteriores. Cada sesión del Consejo Nacional busca ir mejorando, clarificando, ampliando, profundizando todos los lineamientos para dejar menos resquicios por los que se pueda colar una conducta irregular o atípica, no necesariamente ilegal, de alguno o alguna de nuestros simpatizantes. Los lineamientos del Consejo Nacional tienen un peso similar a las disposiciones estatutarias del partido. Consecuentemente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia habrá de evaluar los términos de los acuerdos a los que llegue Morena el 2027 y rechazar cualquier propuesta de acuerdo que vaya a contrapelo de las disposiciones que ha aprobado el Consejo, particularmente en esta última sesión, que tienen un peso político muy fuerte. Bien, Alfonso, pues ya veremos en este caso específico de San Luis Potosí, por Sí. ejemplo, qué es lo que sucede, ya lo iremos viendo. ¿Cuántos consejeros asistieron a esta reunión nacional, Alfonso, del domingo? Fueron casi 300 consejeros presenciales, Do- 260 y puedo darte el número, no lo tengo ahorita de memoria, pero Ujú. obviamente hubo quórum legal, presencial, y algunos otros compañeros participaron por Zoom, que es una posibilidad invariablemente abierta, pero el quórum presencial se consiguió fácilmente. Pero 260 de 364 es un abstencionismo o un ausentismo notable. ¿Por qué? No, porque participaron otros compañeros por video Zoom y, y a veces se complican coyunturalmente las cosas. Pasa una cosa u otra. Recuerda que la gran mayoría de las y los consejeros tienen responsabilidades públicas. En mi caso, soy gobernador del estado de Sonora Ujú. y a veces no puedo atender de manera presencial una sesión, participo por video Zoom. Entonces, no veo absolutamente ninguna particularidad, ningún motivo de preocupación por la ausencia de algunos compañeros consejeros. Alfonso, ya que lo tocas, ¿cómo concilias la función de gobernador y de presidente del Consejo Nacional? Yo en una columna en la jornada recientemente decía que parte de la idea de que Morena no se convierta en un partido de Estado, pues pasa también por ver que un gobernador preside el Consejo Nacional de Morena. Mira, Julio, es una cuestión de comportamiento ético. Lo importante, Julio, es que como gobernador del estado no gobierne solo para las y los morenistas, que gobierne absolutamente para todas y todos los sonorenses. Tiene que ver con el hecho de que no haya parcialidad en las decisiones del gobierno del estado, que no clientelice, si es la palabra correcta, ninguno de los programas sociales, que no metas la mano al cajón para sacar recursos para financiar campañas a favor
del partido. En fin, una serie de disposiciones de carácter ético que me permiten conciliar sin ninguna contradicción el cumplimiento de la responsabilidad como gobernador con mi condición de presidente del Consejo. Porque además, Julio, es como sucede en todos los partidos en el poder, la mayor parte de los cuadros del partido en el poder son al mismo tiempo servidores públicos, tienen alguna responsabilidad en virtud de la condición de partido en el poder en el que militan. Lo importante es que esa condición de militante no condicione tus decisiones como servidor público o como gobernante. Y ahí, Julio, yo no tengo absolutamente ninguna duda, ninguna contradicción. Gobierno para todas y todos los sonorenses. Hay una buena relación con los partidos políticos. No siempre coincidimos, trabajamos de manera muy institucional, con una gran madurez política en el Congreso del Estado. He conseguido del Congreso del Estado decisiones por unanimidad, no porque los partidos estén subordinados, sino porque las iniciativas que proponemos facilitan la construcción de consensos. No tengo absolutamente ningún problema, Julio, y a estas alturas de mi vida difícilmente voy a desviar una decisión de mi condición de gobernador fuera del interés general de las y los sonorenses. Alfonso, pues gracias por esta entrevista que nos ayuda a precisar puntos polémicos o insuficientemente explicados de lo que ha sucedido en este Consejo Nacional. Te agradezco y para otra ocasión ojalá podamos hablar de qué tan profunda es la discusión ideológica, la precisión y la crítica y la autocrítica al interior de Morena, que es creo que Bueno, temas interesantes. te adelanto, Julio, que he tomado debida nota de diversos análisis que me llevan a la conclusión de que es necesario precisar en una sesión de consejo posterior algunos lineamientos, clarificarlos, consolidarlos, de tal manera que puedan dar lugar a una interpretación ambigua por parte de nuestros simpatizantes. Pero debo reconocer una cosa, Julio, que he estado atento a diversas entrevistas, aun y cuando las decisiones del Consejo no tienen un destinatario particular. Pero, por ejemplo, escuchaba ayer una entrevista a Saúl Monreal. Yo celebro la madurez política con la que él recibe los acuerdos del Consejo Nacional. Y me da muchísimo gusto porque aun y cuando se pudiera suponer un destinatario de nuestras decisiones, no lo es de manera particular, lo incluye, pero lo trasciende, porque son medidas que tienen que ver con toda nuestra militancia, no solo con uno o una de los militantes. Y la madurez política la expresa en la aceptación sin regateo alguno para los acuerdos del Consejo Nacional. Y eso me da mucho gusto. Bien, Alfonso. Alfonso, ¿hay fecha para la próxima Asamblea Nacional este año? No, pero se dan alrededor de cada 4 meses, un poco antes, un poco después, pero De Asamblea alrededor Nacional. de Consejo Nacional. Pero de Asamblea Nacional, No, ¿hay la idea de convocar este mismo año? no tenemos en este momento una convocatoria. No es una asamblea. En nuestros estatutos hablamos de Congreso, perdón, sí. Congreso Nacional, que es la autoridad mayor de Ujú. nuestro movimiento. Y en el periodo entre Congreso y Congreso, la autoridad mayor es precisamente el Consejo Nacional, el que puede tomar decisiones estratégicas y en términos operativos está de manera permanente
el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que ejecuta las disposiciones del Congreso o bien del Consejo Nacional. Alfonso, pues muchas gracias. A reserva de lo que desees agregar, gracias. Gracias, queridísimo Julio, como siempre, con mucho reconocimiento, particular aprecio, Julio. Gracias. Gracias, hasta pronto. Saludos.